En este módulo vamos a desarrollar el tema de reclutamiento y selección de personal. En él vamos a empezar con el de incorporación del personal. Dentro de este sistema de incorporación vamos a hacer un análisis breve del mercado laboral, del reclutamiento, de la selección y de la integración. Dentro de este espacio vamos a poder identificar algunos servicios o oferta o demanda que el mercado ofrece para la obtención del perfil más adecuado dentro del proceso de recursos humanos. Podemos observar a través de un cuadro la situación del mercado laboral, cuáles son las ofertas que encontramos con mayor frecuencia y cuál es la demanda en nuestra estructura. Dentro del mercado laboral vamos a encontrar diversas oportunidades de trabajo, constituido por oportunidades de empleo, donde se puede ofrecer ciertas características y demanda a emplearse. Dentro del mercado de recursos humanos, principalmente vamos a ver la porción de la población que tiene ciertas condiciones para poder desempeñar estas habilidades o destrezas. Si hablamos del requisito del puesto, vamos a encontrar, por ejemplo, cuáles son las preguntas que se debe formular el reclutador. Por ejemplo, en primera instancia debe de conocer el perfil del puesto. El perfil entendido como un conjunto de características que identifica a un determinado grupo de personas. ¿Cuáles serían los requisitos del perfil? Determinar exactamente cuáles son las responsabilidades del puesto, qué es lo que va a hacer, cuáles son las características que debe de tener, qué es lo que debe de aprender o qué experiencia relevante debe de tener este puesto de trabajo. El reclutamiento. Vamos a analizar un poco la definición del reclutamiento. El reclutamiento es el conjunto de técnicas y procedimientos que proponen o atraen candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar un puesto dentro de la organización. Un reclutamiento eficaz debe traer un contingente suficiente de candidatos para abastecer de manera adecuada el proceso de selección. Se hace a partir de las necesidades del recurso humano dentro de la organización. Entonces entendemos el reclutamiento como el proceso que busca atraer personal más idóneo a la organización. Una vez que yo tengo ya descrito el perfil, puedo hacer un análisis para poder determinar cuáles son las habilidades y destrezas que requiero de este perfil. El proceso de incorporación de personas tiene una serie de pasos dentro de los cuales nosotros vamos a ver en primera instancia la vacante, el requisito, la búsqueda del candidato, que puede ser un proceso interno o externo. Aquí ya podemos hablar de lo que se conoce como el reclutamiento externo o el reclutamiento interno. Posteriormente vienen las entrevistas de evaluación, la entrevista de la persona encargada o técnico o jefe, la evaluación propiamente dicha, y posteriormente podemos incluir algún estudio médico, algún examen médico, y luego del contrato viene el proceso de inducción del personal a la organización. Podemos hablar del reclutamiento interno y externo, ya que sabemos que el reclutamiento es este proceso de atracción de la mayor cantidad de candidatos adecuados para la empresa. Si hablamos del reclutamiento interno, podemos decir que es este proceso en el cual yo voy a atraer a los candidatos que están dentro de la organización. Ahora, este proceso que se da dentro de la organización tiene ventajas y desventajas. Las ventajas vendrían a ser que es un proceso mucho más económico, es más beneficioso para la organización, genera líneas de carrera, por lo tanto motivación para el personal, se tiene que hacer una evaluación interna para poder saber quiénes son los candidatos más adecuados. Estas son las ventajas. Dentro del reclutamiento interno también podemos observar desventajas. ¿Cuáles son? Que muchas veces el personal no se encuentra preparado o no está idóneo para cubrir el cargo. No se puede subir a un personal que no tiene la preparación. En otros momentos sí está preparado, pero puede generar envidias o situaciones de descontento porque no se puede avanzar a todos o no se puede ascender a todo el personal. Esas vendrían a ser las desventajas. Con respecto al reclutamiento externo, podemos decir que es un proceso en el cual yo voy a traer personal, pero de fuera de la organización. ¿Cuáles son las ventajas? Que voy a traer personal que está capacitado y que yo no invertí en esa capacitación, por lo tanto voy a aprovechar la capacitación de otras organizaciones de ese personal. Trae nuevas ideas, nueva visión, trae una serie de situaciones poderosas. Estas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas de este proceso?
proceso, de que es un poco más caro, porque evidentemente tenemos que invertir en hacer este proceso de selección, atraer un personal nuevo, convencerlo y retenerlo. Este personal debe de sentirse atraído hacia la organización y definitivamente es un proceso más largo porque se tiene que hacer un proceso de inducción. ¿Cuál es el inconveniente? Que en algún momento, si no se ha hecho un buen proceso de reclutamiento y ya se hizo el proceso de inducción y el personal decide irse, es una inversión y se tiene que volver a empezar todo el proceso. Ahora pasaremos a ver los procesos de reclutamiento. Requerimiento de nuevo personal. Debemos de consultar el perfil del puesto, revisión de la base de datos, si es necesario hacer una publicación de un aviso a través de los medios de comunicación, recepción de ofertas y de primera selección, realización de entrevistas preliminar, revisión de entrevista a profundidad, aplicación de batería de pruebas, verificación de referencias laborales, elaboración de los informes de preselección, remisión de los temas de las unidades, la entrevista de selección, el seguimiento de las ternas y al final del sistema la contratación. Aquí podemos ver a través de un gráfico las técnicas de reclutamiento externo como la metodología que se utiliza en la actualidad, porque antes generalmente se utilizaba, como nosotros sabemos, el comercio, que era uno de los más conocidos, o las revistas especializadas para poder encontrar al personal que se requería. Actualmente, a través de la tecnología de la información, nosotros hacemos uso de diversas plataformas en donde están ya los candidatos, es decir, ya hay perfiles elaborados, estructurados, y nosotros simplemente tenemos que colocar el mensaje y inmediatamente vamos a tener toda una base de datos de información respecto a el reclutamiento. Dentro de las técnicas de reclutamiento vamos a encontrar algunas que nos van a permitir, por ejemplo, hacer uso de base de datos, búsqueda de competencias internas, elaboración de promociones. Podemos utilizar agencias de empleos, contacto de escuelas, universidades, compañías de ubicación profesional, candidatos por indicación de empleados, outsourcing también es un sistema, el reclutamiento virtual, base de datos. Al final del proceso lo que se busca es la elaboración de la sistematización de todo el material requerido a través de el análisis del perfil profesional, el proceso de selección propiamente dicho y la identificación del candidato más idóneo para poder pasar a la siguiente parte, que sería la evaluación curricular y la entrevista de selección.